¿Qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unas semanas, Netflix anuncia el estreno de una serie que ya está realmente causando mucha espera, digamos mucha ansiedad, porque promete ser una serie realmente muy buena, bien lograda, de hecho con un elenco de actores muy profesionales, muy buenos y con antecedentes de haber hecho también series o películas realmente interesantes. Hablo de Gordon, una serie que anuncia Netflix con protagonistas como Rodrigo de la Serna y otros, ¿no? ¿Y sobre qué va a tratar Gordon? Ustedes dirán. Bueno, hace pocos días, el 24 de marzo, se habían cumplido 50 años de aquel golpe militar que dio lugar a la dictadura militar, a la junta militar de Argentina, y que significó, digamos, una de las peores páginas, quizás la más oscura, por represiones, por desapariciones, por muertes, por torturas, detenciones ilegales, extorsiones, abusos y demás. Han dejado realmente huellas sangrientas, de mucho dolor en familiares y en aquellos que todavía siguen con esas heridas en el corazón y en el recuerdo. No es para menos. Es, como digo, quizás una de las etapas más negras de la Argentina, la época de la represión a cargo de la dictadura militar de 1976, el 24 de marzo de 1976. Hace pocas semanas se cumplieron 50 años y ahora anuncian, repito, la serie Gordon, que tiene que ver con Aníbal Gordon. Ustedes dirán, ¿quién es Aníbal Gordon? Aníbal Gordon es, digamos, en principio un delincuente común que sirvió digamos, a la dictadura militar para reprimir no solamente aquellos elementos, como le dicen ellos, de izquierda, a los subversivos, sino que también hacían secuestros extorsivos, torturaban, eliminaban, lamentablemente, a aquellas personas que pensaban diferente o que estaban realmente militando en agrupaciones como por ejemplo el Ejército Revolucionario del Pueblo o las Fuerzas Armadas de Liberación de la Argentina, por ejemplo, por citar algunas. Aníbal Gordon empezó siendo un delincuente común, había nacido en Santa Fe en los años 30 y para 1950, alrededor de sus veintitantos años, ya tenía sus primeros antecedentes por robo de autos, es decir, delitos comunes. Pasó después el tiempo y tuvo su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina en 1968, cuando Aníbal Gordon se dice que empezó a ser reclutado, quizás fue uno de los primeros reclutados por esa Alianza Anticomunista Argentina, para reprimir, para infiltrarse, porque Aníbal Gordon tenía una habilidad que era la de simular. Podía simular muy bien personajes, poder vivenciar ciertos personajes y con eso eludir o, digamos, quitar información, inmiscuirse, infiltrarse en ciertos grupos. De hecho, que alrededor de los años 70, al comienzo de los años 70, Aníbal Gordon está con su banda delictiva, comete un asalto a la sucursal de Bariloche del Banco Río Negro y lo hace utilizando armas de guerra, se puede decir, semiametralladoras, armas de 9 milímetros, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando es detenido Aníbal Gordon, es enviado a la cárcel en la Villa Devoto, en un pabellón, que coincide con aquellos presos políticos. Entonces, Aníbal Gordon convive en la misma celda que integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, por ejemplo, y otros. Qué ironía, ¿no? Porque después, a partir de 1976, unos años después de ser encarcelado por aquel asalto al Banco de Río Negro en Bariloche y de compartir con celda con esos subversivos, entre comillas, Aníbal Gordon pasaría a ser uno de los represores más fuertes y lamentablemente uno de los peores recordados de la historia negra de la Argentina de aquellos años. Bueno, pero ¿cómo es que coincide? Mucha gente dice, pero no, Aníbal Gordon, al ser ya parte de la Alianza Antidemocrática Argentina, la famosa AAA de López Rega, lo pusieron allí al propósito, justamente para que haga trabajo de inteligencia, porque él se hacía pasar por un tipo bonachón, inclusive hacía ciertas manifestaciones verbales en contra del sistema, en contra del régimen y a favor supuestamente de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y concreto es que convivió durante esa estadía en la prisión con estos subversivos izquierdistas, como le llamaban ellos.
Bueno, después durante el gobierno de Héctor Cámpora es que se da la liberación de los presos políticos, de la llamada Revolución Argentina, y con eso se beneficiaba Aníbal Gordon y también los otros izquierdistas o los otros que estaban presos por cuestiones políticas, por decirlo de alguna manera. Al salir, es reclutado Gordon alrededor de 1976, es reclutado cuando el general Otto Paladino, un general, estaba al frente de la CIDE. La CIDE era la Secretaría, bueno, de hecho que lo sigue siendo después de la reestructuración, pero la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que sería un homónimo de lo que sería la CIA en los Estados Unidos. Claro, pero dentro del contexto de la dictadura militar de 1976, la CIDE no cumplía las funciones que debería cumplir y que cumple actualmente, es decir, la relación directa con la presidencia, sino que era un brazo más, un organismo más de inteligencia para la represión en aquella época y que estaba siendo dirigida no por un civil, sino por un militar, como ocurría con la mayoría de los, digamos, de los lugares de poder. De hecho, la CIDE estaba dirigida por el general Otto Paladino. La Policía Federal también era dirigida por un militar. En aquellas épocas creo que estaba, en el 76, estaba Cesario Cardoso, a quien le había puesto una bomba bajo su cama, y después de la muerte de él subió el bien recordado general Arturo Corbeta, general constitucionalista. Bueno, pero yendo al ejemplo, al caso Gordon, lo reclutan a Gordon para que pueda armar su banda y pueda trabajar tranquilo, en silencio, con perfil bajo, en una cueva, en un lugar. Esta cueva, este lugar que va a servir para la represión de elementos subversivos, elementos de izquierda, supuestamente, objetivos, pero también servía para secuestros extorsivos. Le dieron a Aníbal Gordon un taller que tenía depósito, un taller mecánico que tenía depósito y vivienda, que es el famoso Automotores Orletti. Automotores Orletti era un taller de autos que quedaba ahí en la calle Venancio Flores, al 3500 y algo, casi la calle Emilio Lamarca, en el barrio de la Floresta de Buenos Aires, frente a las vías del tren Sarmiento y muy cerca de la estación Floresta del tren. Entonces la CIDE alquila ese lugar, le alquila a Santiago Cortel, que es el dueño, le alquila, le paga creo que 240.000 pesos, una cosa así, adelantado por los 2 primeros meses, y funciona desde el 11 de mayo de 1976 al 3 de noviembre de 1976 como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Centro clandestino de detención, tortura y exterminio, de los tantos que había en Buenos Aires. ¿Y por qué les nombro este lugar? Porque este era el lugar que estaba dirigido, digamos, este lugar, el OT 1.8, como se le mencionaba en la jerga de la inteligencia militar, se le llamaba Operaciones Tácticas OT 1.8, uno porque pertenecía al primer cuerpo de ejército, pertenecía directamente al batallón 601, que era el batallón de inteligencia central, el cerebro prácticamente de ese aparato represor de los años 70, a partir del 76 principalmente en la Argentina, y que estaba dirigido nada más y nada menos que por el general Carlos Guillermo Suárez Mason, el famoso pajarito Suárez Mason, terrible el general. Él estaba a cargo del primer cuerpo de ejército y el batallón 601 dependía de ese cuerpo. Y era conocido en la jerga de la CIDE, en el lenguaje de la CIDE, este local de automotores Orletti, a donde llevaba más de 300 detenidos, secuestrados, los torturaban, los asesinaban, los colocaban en estos recipientes, digamos, y los tiraban en los ríos llenos de cemento, toneles. Bueno, se lo conocía como el jardín o el local frente a la vía, etcétera, etcétera. Bien, entonces Aníbal Gordon era el encargado de este centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y Gordon con su banda hacían los secuestros, habían secuestrado a varios, entre ellos el recordado Luis Brandoni, un 9 de julio de 1976, cuando estaba con su esposa Marta Bianchi y una amiga en común que tenían, y el cómico Miguel Gila, a quien habían liberado a la policía, pero secuestraron a varios, eliminaron a varios.
Entonces, Aníbal Gordon es este oscuro personaje que a la vez que hacía de represor para el sistema, trabajaba como un agente de inteligencia, pero inorgánico. ¿Qué significa inorgánico? Significa que él no estaba nunca registrado, no era un agente reconocido, no tenía un salario oficial de la CIDE, pero sí que era un agente de esos que cobran un dinero de forma oculta, pertenecen de forma oculta y que al no tener ningún documento, digamos, de pertenencia a ningún organismo oficial de inteligencia, podía ser eliminado, podría ser descartado o desenchufado, como se le dice, en cualquier momento. Este era Aníbal Gordon. Gordon había trabajado con un equipo represor, un equipo de delincuentes. Ellos continuaban haciendo sus trabajos de delincuencia, de secuestros extorsivos. Les quitaban todos sus bienes a estas personas que eran secuestradas y llevadas a automotores Orletti. Eduardo Rufo era uno de ellos, Roberto Rico, un médico que era hermano de Aldo Rico, aquel cara pintada. ¿Y cómo termina esta historia? La historia de Automotores Orletti. En realidad, Automotores Orletti es un error, porque ¿por qué dura hasta el 3 de noviembre de 1976? Porque se le escaparon dos presos, una pareja de militantes de la FAL, las Fuerzas Aéreas de Liberación de la Argentina. Eran Graciela Vidaillac y José Ramón Morales, alias Santiago, que ya falleció. Y Graciela y José Ramón se habían escapado de Automotores Orletti, de ese lugar de represión. Se escaparon, sacaron un fusil y con eso cubrían su huida. Fueron desnudos, caminaron porque estaban siendo torturados y en un descuido lograron escapar. Y al salir, al cruzar y tirarse prácticamente frente a un tren y lograr pasar de fino y el tren que los cubría, de los represores que los estaban persiguiendo, una mañana del 3 de noviembre de 1976, ellos giran y miran para ver dónde es que estaban secuestrados, dónde estaban, ahí están detenidos de forma ilegal. Y alcanzan a ver un cartel que decía Automotores SA y abajo decía Cortel, Cortel, Cortel. Claro, el dueño era Santiago Cortel y era una sociedad anónima de los Cortel. Entonces decía Automotores SA y abajo Cortel, Cortel, Cortel. Pero en el apuro, en la desesperación, en el susto, en ese nivel de adrenalina elevado, ellos al girar vieron Automotores SA y creyeron haber leído Automotores Orletti. Y ese es el error. En realidad no es Automotores Orletti, es Automotores Cortel. Pero bueno, quedó para la leyenda y lamentablemente como un recuerdo, porque cuando uno habla de Automotores Orletti, hoy en día convertido en un lugar, museo para la memoria, uno debe recordar tantas vidas que allí se perdieron, un episodio negro de la historia argentina y muy doloroso, ¿no? Automotores Orletti. Y Gordon trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre Aníbal Gordon. Después Gordon tuvo varios episodios de delincuencia. En 1980, en la Navidad del 80, llegó a robar el Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina, se llevó 17 cuadros, 5 de ellos se recuperaron después. Es detenido después Gordon en 1985, condenado por algún secuestro, y después termina falleciendo en 1987, el 13 de septiembre de 1987, fallece en la cárcel a causa de un cáncer de pulmón. Más o menos esto quería comentarles, una excelente propuesta, seguramente, ¿no? La de Netflix con la serie que se viene. Y justo cuando se cumplen 50 años, en este 2026, 50 años de aquella etapa dura, negra y del nunca más en la historia de la Argentina. Hasta aquí llegamos hoy. Que estén bien.